Buenos días a todos nuevamente. Vamos a pasar a la palabra de nuestro buen Dios. Y como muchos sabéis, ¿verdad? Seguimos con la serie del Sermón del Monte, el 17º sermón, que lo iba a decir. Y lo peor no es que llevamos 17, sino que cada vez que entro en el Sermón del Monte digo, ¿cuántos quedan? O me va a salir cana, me va a crecer el pelo, pero algún efecto tiene que haber después de... Si me acompañan, y vamos a empezar con esto, el sermón al Evangelio según San Mateo, como muchos de vosotros sabéis. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a estar estudiando hoy el versículo 20, ¿verdad? Como muchos sabéis, vamos a hacer hoy un recorrido, ¿verdad?, para contextualizar todo lo que hemos estado viendo, pero hoy de una manera, en el sermón anterior lo estuvimos viendo un poquito más detenidamente, para recordar todo lo que nosotros vamos a ver. Vamos a pasar nuevamente por todo el sermón, y como sabéis, si habéis llegado ya al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 20, desde el versículo 17, pues lo estamos llamando como la tercera sección, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos viendo en el Sermón del Monte, porque primeramente llamamos a la primera sección, ¿verdad?, esa introducción general, viendo lo que era todo el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7, viendo la referencia general y vamos ya casi a ponerlo como un grito de guerra, ¿no?, por así decirlo. Todos los creyentes viven el Sermón del Monte y solo los creyentes viven el Sermón del Monte. Todos los creyentes viven el Sermón del Monte y solo los creyentes viven el Sermón del Monte. ¿Esto qué quiere decir? Que los que no son creyentes no pueden vivir el Sermón del Monte, ¿verdad? Y si yo soy creyente, ¿puedo vivir? No, no lo puedo vivir. Lo tiene que estar viviendo si verdaderamente eres creyente. La segunda sección, ¿cuál fueron? Las bienaventuranzas, ¿verdad? El carácter de cristiano, la completa felicidad que puede alcanzar el ser humano. Lo que vemos en la bienaventuranza es que si lleva el carácter que dice la bienaventuranza, si lleva ese carácter, ¿qué carácter es el que debemos de llevar el creyente? El carácter de Dios, el carácter de Cristo, ¿verdad? La santidad de nuestro Salvador. Ahí es donde el ser humano, donde el hombre alcanza la plenitud de la felicidad, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, pero no de una manera superficial, sino los que lloran, ¿por qué? Por sus pecados, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? ¿Y cuál es la paga? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir de esta manera? Pues que, hermanos, sufriremos persecución, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo en ese sermón, en el versículo 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Por causa de la justicia, no por imprudencia, no por decir más palabras de las que debemos decir, ni tampoco por decir menos de las que debemos de decir, ¿verdad? Sino que realmente sufrimos persecución porque nosotros en un mundo perverso, en un mundo caído, somos la pequeña luz, ¿verdad? Y la pequeña sal que se muestra a una generación perversa, a una generación caída y muerta en sus delitos y pecados. Pero, ¿cómo debemos reaccionar cuando somos perseguidos? ¿Cómo debemos reaccionar cuando nosotros estamos en las pruebas? ¿Es una opción cómo reaccionar? Cada creyente puede reaccionar de una manera. Mi hermano reacciona de una manera y yo de otra. No, el Señor dice aquí claramente en el versículo 12 un mandamiento: gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, ¿pero por qué? Encima el Señor, ¿verdad?, se digna, si nosotros merecernos, a decirnos incluso por qué. El Señor podría haber dicho, gozaos y alegraos, un mandamiento, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada, donde nosotros tenemos ahí fijo, ¿verdad? Y que lo que hacemos, nos vamos a Marte, nos vamos a la Luna, nos metemos en un monasterio, no. Ahora el Señor, sabiendo todas estas cosas, del versículo 13 al 16, el Señor ahora nos pone en medio de este mundo, de esta generación perversa, ¿verdad? Sabiendo que estamos en contacto, aunque no nos mezclamos, ahí pues golpeamos nuestro corazón fariseo, como nosotros vamos a estar viendo hoy, y golpeamos nuestro corazón liberal, ¿verdad? Donde no nos mezclamos, ¿verdad?, con el pecado, pero sí estamos en contacto con pecadores, ¿verdad? Y ahí golpeamos pues al tema liberal y al tema ya
ya legalista del corazón, como nosotros incluso vamos a estar viendo hoy. Y desde el versículo 17 al 20 nosotros, ¿verdad? Pues hemos estado viendo esto. Y nosotros estamos viendo aquí cómo ahora ese título que pone la Reina Valera, ¿verdad? No es un título inspirado, pero acierta con lo que nosotros vamos a empezar a ver hoy. Y estamos viendo de semanas anteriores. Jesús y la ley. Jesús y la ley, ¿verdad? Nosotros, si recordamos aspectos en este punto desde el versículo 17, donde decíamos que las enseñanzas de Cristo, de cuando vino, del Nuevo Testamento, ¿verdad?, están en perfecto acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero a la misma vez está en perfecto desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y fariseos. ¿Os acordáis que decíamos eso en el versículo 17, ¿verdad? Donde muchos lo que hacen es que quitan toda la gracia del Antiguo Testamento y otros quitan toda la ley del Nuevo Testamento. Por eso decíamos en la introducción general que el Sermón del Monte regula según el extremo que nosotros nos podamos encontrar. Me puedo encontrar en una forma legalista donde yo sé que solo voy a agradar a Dios conforme bajo lo que yo haga. Me puedo encontrar en el otro extremo, donde todo es liberal porque Cristo ya ha muerto por mí, donde ya no existe la ley, porque haga lo que haga ya no depende de mí y puedo seguir pecando y viviendo como quiera, ¿verdad? Por eso el Sermón del Monte y lo que nosotros estamos viendo hoy en la ley, ¿verdad? ¿Qué aspecto tiene la ley ahora para nosotros en el Nuevo Testamento? Si Cristo ya cumplió por nosotros la ley, ¿verdad? Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Os acordáis, hermano? Esa palabra abrogar, ¿verdad? No he venido para anular, para deshacer, para cambiar, ¿verdad? No he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Y como hemos estado viendo anteriormente, nosotros podemos ver que incluso hasta la ley ceremonial hoy en día está en vigor, ¿verdad? Eso es algo que puede chocar, pero realmente está en vigor, pero queda cumplido en Cristo. Ya no tengo que hacer sacrificios porque Cristo es el Cordero de Dios. Ya no tengo que actuar con un sacerdote porque Cristo es el sacerdote que, ¿verdad?, que está intercediendo por nosotros. Ya no tengo que tener un tabernáculo porque Cristo es mi tabernáculo. Ya no tengo una tierra prometida porque Cristo es mi tierra prometida, ¿verdad? Por eso nosotros vemos, sobre todo, tres aspectos que nosotros encontramos en cada versículo. Yo creo que aquí, pues, cuando se estuvo traduciendo y haciendo, como sabemos, hermanos, hemos dicho muchas veces, la Biblia no fue inspirada con capítulos y versículos, sino que esto se puso para saber allegarnos, para cuando le decimos a un hermano, ¿has visto Primera de Corintios, capítulo tal, verdad? Pero aquí parece ser, ¿verdad?, que sí lo tuvo más fácil cuando se estuvo sacando los versículos, porque versículos 18, 19 y 20, veis que empieza con un aspecto que el Señor está recordando el versículo anterior, versículo 18, porque de cierto os digo, versículo 19, de por lo que he dicho, y versículo 20, porque os digo, ¿verdad? Ese porque, esa de manera, ese porque cierto, ¿verdad? Es como el Señor está enlazando un versículo con otro. Es más, hermanos, como acabo de decir, la Biblia cuando se escribió, pues no se escribió con capítulos y versículos, sino que todo seguido, aunque nosotros ahora no lleguemos a la Biblia para estudiarla de esa manera, ¿verdad? Y sobre todo aquí en el versículo 20, entrando ya en nuestro texto donde dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Eso ya de por sí, ¿verdad? Empieza a tocar ya el concepto liberal, ¿verdad?, que podamos tener y que tiene nuestro corazón, ¿verdad? Porque en los tres sermones anteriores, que hemos visto que aunque hemos sido salvados por gracia, y solo la gracia nos salva, la gracia no termina en la cruz. Es decir, el Señor ahora nos da un nuevo poder, ¿verdad?, para que ahora podamos vivir conforme a los estatutos de Dios. No soy salvo por cumplir la ley, pero si soy salvo estoy cumpliendo la ley. Ay, hermano, y si no estoy cumpliendo la ley, no eres salvo. Fin del sermón. Podríamos terminar aquí, ¿verdad? Pero es lo que se está refiriendo y nosotros estamos viendo, porque desde el versículo 17 el Señor está apuntando ya al corazón para la deuda que pudieran tener muchos, pero no penséis que he venido para abrogar, para quitar la ley, sino que he venido para cumplir.
la ley, ¿verdad? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, la palabra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una tilde, los palitos que tienen, que pueden tener, que cambia una frase, como estuvimos viendo, la P, ¿verdad? La llamas P, pone podar, pero le pones un palito y ya es rodar, ya cambia totalmente. Pues a eso es lo que se estaba refiriendo el Señor. Y versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será llamado en el reino de los cielos, ¿verdad? Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hoy vamos a estar también enlazando con el versículo 19, ¿verdad? Porque así. Entonces vamos a dividir hoy, entrando ya en el sermón de hoy en 3 puntos o tres aspectos. Primero, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? ¿Quiénes eran? Punto número 2, ¿en qué consistía la justicia de ellos? ¿En qué consistía la justicia que ellos creían y querían alcanzar para agradar a Dios? Y tercero, como se titula el sermón, vuestra justicia mayor que la de escribas, y fariseos. Por eso vamos a entrar, hermanos, y primeramente vemos, sobre todo, hermanos, cómo Cristo, ¿verdad?, no tiene ningún tabú a la hora de denunciar a los escribas y fariseos. No se refirió al auditorio, a su discípulo, y decirle, oye, hermanos, mira, os voy a decir una cosa, discípulos míos, si vuestra justicia no va conforme a la palabra de Dios, no entraréis en el reino de los cielos, sino que no tiene ningún tabú, ¿verdad? Y aquí el Señor dice que si vuestra justicia no fuese mejor que esos que están tan arreglados, que esos que están por fuera, ¿verdad?, que parece que son santos. Bueno, pues voy a decir una cosa al auditorio. Si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no vais a entrar en el reino de los cielos. ¿Sabéis lo que estaba diciendo ya el Señor? Que ellos no iban a entrar en el reino de los cielos. Por eso, ellos hacen, y Cristo hace este comentario por la importancia de resaltar la verdad por encima de la paz, ¿verdad? Escuchamos muchos autores que dicen y han dicho sobre este comentario, ¿no? La verdad a cualquier precio, la paz en medida de lo posible. Habéis visto hoy, por ejemplo, como ya lo estuvimos viendo, ¿no? Pero como hoy en día muchos lo que quieren realmente buscar la paz por encima de la verdad. ¿Y cómo llamamos nosotros eso? Ecumenismo, ¿verdad? Aquí incluso el Señor nos guía y nos enseña que aunque estaban allí, aunque eso iba a desagradar al auditorio, sobre todo a los escribas y fariseos, el Señor pone por encima la verdad que la paz. ¿Y por qué? Porque no denunciar a esos falsos maestros, nosotros vamos a estar viendo un poquito esto, hubiese sido por parte de Cristo una falta de amor, primeramente por la palabra de Dios, ¿verdad? Si hubiese acomodado las palabras, unas palabras persuasivas, ¿verdad?, de vana sabiduría, como dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Si lo hubiese acomodado, pues la palabra ya se está acomodando. Y como decía Spurgeon, nosotros los predicadores no tenemos una espada, no tenemos de corcho, sino tenemos la espada que es la palabra de Dios y debemos predicarla tal y como está puesta aquí, ¿verdad? Y sobre todo, por otro lado también, una falta de amor por las almas de los hombres, por las almas que estaban allí en ese auditorio. Todos los que estaban allí, los escribas y fariseos, eran la referencia que ellos miraban para evaluarse a sí mismos, Es decir, nosotros vemos que los que estaban allí sabían que creían, mejor dicho, que para alcanzar el reino de Dios, tenían que mirar a esos escribas y a esos fariseos. ¿Cómo pensaban judíos que podía entrar en el reino de Dios? Imitando a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Y nosotros eso podemos ver hoy referencias por nosotros mismos. Cuando viene alguien a la iglesia, los primeros que mira es cómo nosotros actuamos, cómo los movimientos que nosotros hacemos, los gestos que nosotros hacemos, las palabras que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque el que entra aquí, como decía Spurgeon, va a leer cristiano, no va a leer Biblia, ¿verdad? Lo primero y la primera referencia que hace es decir, a ver cómo actúa ese hermano. Ay, yo estoy haciendo eso porque vi al otro día a uno de tu iglesia hacer lo mismo, ¿verdad? Y eso ya lleva de por sí a ver lo que es el testimonio, no hacerse esclavo al pensamiento de los hombres, pero sí, ¿verdad? Sí, un reflejo, como estuvimos viendo, cuando nosotros somos sal y luz, ¿verdad? ¿Cómo trata Cristo con este tema, verdad? Versículos 17 y 18, como he dicho antes, su enseñanza, hermano, eso es algo que tiene que quedar clavado en nuestro corazón. Las enseñanzas de Cristo estaban en completo acuerdo con el Antiguo Testamento. No hay un Dios diferente, es algo que estaré repitiendo en esta tercera sección.
No hay un Dios airado en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo, ¿verdad? El mismo Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Ese es el Señor, ¿verdad? El Señor del Antiguo Testamento derramaba gracia en abundante. Derramaba gracia en Nínive, un pueblo perverso que ni Jonás siquiera quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque sabía que lo ibas a perdonar. Como lo dice Jonás en el capítulo 4, yo sabía que tú eres tardo para la ira y que iba a perdonar a ese pueblo duro de servir, ¿verdad? Pero hoy nosotros encontramos un Dios airado, ¿verdad? Queréis ver un Dios airado, ya lo estuvimos viendo, cuando el Señor entra en el templo, empieza a dar latigazos, empieza a tirar las mesas, porque habían hecho cueva, ¿verdad?, de negocio, cueva de ladrones, cueva de Satanás, al templo, y empieza a echar todo lo que había allí, ¿verdad? Por eso vemos en todo esto que, aunque, hermano, cuando hablamos de liberalismo, repito, es cuando tú te crees porque Cristo y porque tú crees en Cristo, pero no está viendo obra en tu vida, crees que eres salvo. Eso es lo que estamos hablando del liberalismo. Piensa, porque tú mencionas a Jesús, mira, los católicos, el demonio, el diablo mencionaba a Jesús, los demonios mencionan a Jesús, los demonios creen en Cristo, ¿verdad? Así dice Santiago capítulo 2, dice que muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras, porque aún los demonios, ¿verdad? Dice que creen en Cristo, ¿verdad? Cualquiera cree en Cristo. Pero el secreto de todo esto, hermano, para no ver ese liberalismo, no es que tú creas en Cristo, sino lo crees a Él. ¿Tú crees en Cristo, pero no lo crees a Él? Pues mira, no estás creyendo en su palabra. Cristo es la palabra de Dios. En el principio fue el verbo, ¿verdad? El verbo era con Dios, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra de Dios se encarnó, que es Cristo Jesús. Entonces tú puedes saber de Él, como Satanás. Tú puedes saber que Satanás, ¿verdad? Y sabes las mismas cosas. Es más, Satanás mencionó la Biblia, ¿verdad? En Mateo 4, en el desierto, ¿verdad? Pero no lo cree, no lo obedece, ¿verdad? Nosotros entrando ya en lo que vamos a estar viendo. Y el legalismo es creer que todo lo que tú hagas, el Señor va a hacer y se va a agradar, y tú vas a ser acepto, vas a entrar al trono de la gracia bajo tus normas, bajo tu ley, bajo la ley de Dios, ¿verdad? Y va a decir, no, si yo he pecado, yo ya no estoy agradando a Dios. Y parece que Dios, ¿verdad? Ya hemos visto aquí más veces que Dios es mutable, que cambia según las circunstancias, y nosotros conocemos por la palabra de Dios que a Dios no le acepta, no cambia, ¿verdad? Por esas circunstancias, por nada de lo que pase, sino que Él crea y hace todas las circunstancias, ¿verdad? Por eso, una de las declaraciones, hermanos, más fuertes que nosotros podemos ver en este Sermón del Monte fue este versículo 20. Imaginaos los discípulos judíos que ya de por sí mismos pensaban que por ser judíos ellos ya iban a entrar en el reino de los cielos. Suena eso, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre todo los que vienen de familiares evangélicas. No, si mi hermano es creyente, Dios tendrá misericordia de mí. Si mi padre es creyente, Dios tendrá misericordia de mí. No, porque Abraham, nosotros sabemos que dice que en Isaac te será descendencia conforme a la fe, ¿verdad? Pero nosotros conocemos por la Biblia que Abraham tuvo más hijos, no se sabe nada más de ellos, ¿verdad? Y nosotros conocemos incluso en Isaac, ¿verdad? Los hijos de Isaac, que dice la palabra, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos realmente cómo el Señor no va a porque venga de una nación en sí misma, porque venga de un trastorno judío, ni siquiera evangélico, ¿verdad? El Señor. Cuánto más nosotros podemos ver que esto fue una declaración porque muchos querían imitar a los escribas y a los fariseos para llegar y alcanzar al reino de los cielos. Si nos ponemos en ese contexto cultural, nos vamos allí, viajamos, ¿verdad?, en el tiempo y nos ponemos allí. Y hermano, si tú estás allí y escuchaste eso tuvo que ser una declaración impresionante. Pero ¿quiénes eran, hermano, estos escribas y fariseos? Los escribas eran aquellos hombres que tenían el oficio de copiar las escrituras. Nosotros sabemos que en aquel momento pues no había ninguna máquina de escribir, ni absolutamente nada que se pudiera escribir. Pero, y sobre todo, muchos creen, y en el libro de Esdras se puede contemplar, que por la palabra de Dios, este oficio pasaba de padre a hijo de generación en generación. Conforme, sobre todo, hermano, pasó el tiempo, estos escribas entre el pueblo de Israel
fue creciendo la autoridad de una manera, hermano, y esto es muy fuerte, y os va a sonar a mucho, que conforme lo que ellos decían, estaban a la misma autoridad de las leyes de Dios. Es decir, los escribas fue cogiendo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, la misma autoridad de lo que para el pueblo de Dios tenía la palabra de Dios, que era la ley de Dios. Cuando tenían alguna duda de cómo instruirse, se acercaban a estos hombres para preguntarles qué tenían que hacer y confiaban en su palabra, en la palabra de los escribas, sin llegarse a las escrituras. A todos le decían amén. El escriba decía, mira, esta es la mano derecha, ¿no? Sí, no, es la mano izquierda. ¡Amén! Y le decían a todo, amén, ¿verdad? Por eso, primeramente, hermanos, quiero recalcar y apuntar en tu corazón que esto no, lo que no estoy diciendo es que sea malo sujetarse a los pastores. La palabra lo dice, ¿verdad? Sujetaos a vuestros pastores, ¿verdad? Pero por eso nosotros encontramos incluso en Efesios 4, cuando el Señor ha constituido pastores y maestros en las iglesias locales con unos dones para poder instruir al pueblo de Dios. ¿Pero cómo? ¿Con autoridad fuera de la palabra del Señor? No, hermano. El pastor, el predicador, tiene que estar escondido detrás de la palabra de Dios y simplemente enseñar lo que el Señor ha revelado en sus santas escrituras. Y todo lo que no sea eso, no lo digo yo, lo dice la palabra, es herejía. Y el que predica herejía es un hereje. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y sobre todo, hermano, el problema sobre esto viene en las iglesias. Cuando hay personas que están sentadas, como nosotros y vosotros estáis hoy aquí, están viendo por medio de su Biblia que lo que se está enseñando desde los púlpitos va en contra de la palabra de Dios y muchos no quieren alzar la voz. ¿Por qué? Porque tienen a sus pastores con la misma autoridad que tenían los judíos con los escribas, con la palabra de Dios. ¡Ay, lo que está diciendo ese pastor, lo está diciendo mi pastor! ¡Guau, pero tu pastor quién es! Ha revelado la palabra, ¿verdad? Pero sobre todo, hermano, y esto no solo lo podemos ver en la Iglesia Católica Romana. Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica Romana ellos enseñan que el Papa tiene la misma autoridad que la palabra de Dios incluso para cambiarla. Nosotros incluso, lamentablemente, hermanos, escuchamos esto en muchas iglesias evangélicas. Muchas iglesias en las cuales hay personas que dicen que tienen más autoridad o la misma autoridad que de la palabra de Dios. Y aunque esté enseñando cosas diferentes de lo que está revelado en la palabra de Dios, no lo contradiga porque parece que al contradecirlo estás contradiciendo a la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor, nosotros vemos, como aquí en el versículo 20, menciona a los escribas y fariseos y en otras palabras está diciendo, ¿veis eso de ahí tan limpio, tan bonito por fuera? Si tenéis la misma justicia que ellos, vais al infierno, porque ellos van de cabeza al infierno. ¿Qué dice Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está diciendo aquí que si viene un hombre en contra de las enseñanzas claras bíblicas, ¿verdad? Tenemos la palabra más segura, que es la Biblia, ¿verdad? Para saber si estamos en el camino de la verdad. Hermano, muchas veces comentamos, ¿verdad? Que hay personas, y nos dan pena, y eso nos entristece en el corazón, y si no nos entristece es algo que nos debemos examinar, de hermanos y personas que están en iglesias que son herejes, que están apartadas de la verdad, ¿verdad? Que son cuevas de demonios, pero lo que lleva a ellos, y no dan pena, pero hermano, ellos son responsables de lo que están haciendo. No hay nadie inocente que esté en una iglesia, ¿verdad? Escuchando un falso maestro y siguiendo a ese falso maestro, porque el Señor no dijo ciego guía de inocentes, digo ciegos guía de ciegos. Por eso, hermanos, la iglesia tiene la obligación de estudiar y examinar lo que se está predicando en su iglesia cada domingo. Y vosotros, hermanos, hablo ahora a la membresía de la IBG, de la Iglesia Bíblica de la Gracia, tenéis la obligación y la responsabilidad de estudiar y examinar lo que se está predicando cada domingo desde aquí. Si aquí desde este púlpito nosotros nos desviamos hacia la mentira, hermano, hay un ciego aquí y vosotros sois ciegos también. Por eso tenéis la obligación bíblica, la obligación de denunciar automáticamente y examinar lo que cada domingo se predica desde esta iglesia. Por eso, en esa autoestima que tenían los judíos a los escribas,
que era a todo era 100% amén, no examinaban lo que decían, nosotros podemos ver que hoy eso pues sigue en el corazón del pecador, ¿verdad? El pecador no va evolucionando, el pecador, todo lo contrario, desde que se va creciendo el corazón se va endureciendo, y nosotros tenemos esos corazones, hermanos. Nosotros pues necesitamos día a día el Evangelio y a los pies de Cristo para que el Señor nos siga cambiando nuestro corazón. Y los fariseos, sin embargo, eran una secta que se dedicaban a guardar las enseñanzas de los escribas. Es decir, los escribas eran los que se dedicaban a enseñar con exactitud la ley de Dios, la palabra de Dios, y los fariseos eran la obra, eran los que ponían por obra todas estas cosas enseñadas por los escribas. Pero la mayoría de escribas eran fariseos, Los escribas eran los mejores expositores, por así decirlo, para entendernos, de las Escrituras, y los fariseos los mejores ejemplos vivientes de esa exposición. Imaginaos, ¿no? Los escribas predicaban y los fariseos corroboraban todo lo que ellos predicaban, ¿verdad? Por eso había hombres que decían que sus palabras tenían esa autoridad, ¿no? Como acabo de decir, que incluso es algo verídico, que es verdad, es algo que ha sido comprobado, ¿no? Con la historia, que si un escriba decía que esa mano era derecha, aunque tú te estuvieras viendo la mano izquierda, era la mano derecha y tú debías de creerlo. Por eso, imaginaos el impacto, leemos otra vez el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso muchos de allí, por primera vez, lo que estaban escuchando es que si su justicia no fuese como ellos, es más, y escuchaban por primera vez que los escribas y fariseos no entrarían en el reino de los cielos. Es como, por ejemplo, lo que estaban escuchando, imaginaos, porque yo llevo a mi hijo a las pruebas de un equipo de fútbol, y dice el entrenador, el encargado de seleccionar, dice, mira, para poder entrar en este equipo tienen que tener un nivel mayor que Messi y Cristiano Ronaldo juntos. Pues imaginaos, ¿no? Yo digo, ¿cómo? Espérate, un nivel mayor, digo, mi hijo es demasiado bueno o no va a entrar en este club, ¿verdad? Pero esto es lo que entendieron los judíos que se encontraban allí. Y en otras palabras, lo que está diciendo aquí el Señor es que la vida de santidad, la enseñanza de un creyente, la vida de santidad, la vida fariseo y la enseñanza de un creyente, como los escribas, es mucha más profunda que la de ellos mismos. Debe de ser mucha más profunda que la de ellos mismos. Y esto pasamos al punto número 2. ¿En qué consistía la justicia de los escribas y fariseos? ¿En qué consistía la justicia de ellos? Lo podemos ver, hermano, en cuatro aspectos que nosotros encontramos en la Biblia. Y estos aspectos es el legalismo, es decir, que eran legalistas, lo externo, lo parcial y lo hipócrita. El legalismo, lo externo, lo parcial y lo hipócrita. Lo que decimos es que ellos veían su justicia como la base por la cual ellos serían aceptados en el reino de Dios. Ellos veían esa base de ellos mismos, ¿verdad? De poder y tener que estar justificados bajo su propia santidad, bajo sus propias obras, delante de Dios, y eso era la base de su salvación. Eso era la base de su justicia. Por eso descansaban sus propias obras y con esto pensaban que esto agradarían a Dios. Nosotros vemos esto mismo en la parábola del fariseo y del publicano. En Lucas 18, del 9 al 12, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ¿verdad? Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, ¿verdad? Y nosotros vemos que este corazón legalista, religioso, como primeramente dice lo que no hace, dice que a diferencia de los demás no soy como esos hombres, soy ladrones, soy injusto, soy adúltero, no, yo soy santo, como tú eres santo, ¿verdad? Y lo que sí hace, dice ayuno 2 veces a la semana,
cuando la ley decía que solo había que ayunar una vez al año, ¿verdad? Pero él quería mostrarse delante del Señor, como nosotros encontramos a Saúl, ¿verdad? A Saúl es mandado para derrotar el reino de Agag, que fuera todo exterminado, y le dice, no, Señor, yo te he traído al rey y te he traído todos los sacrificios. Desobedeció a Dios. ¿Qué es lo que le hizo Samuel, ¿verdad? Al rey lo descuartizó, porque era lo que había mandado Dios en la palabra del Señor. Y así, al final, por eso Samuel, por su desobediencia, ¿verdad?, fue quitado del reino de Israel. Pero este fariseo, lo que realmente le pasaba, hermano, es que llegaba delante de Dios sin necesidad de Dios. Es una forma de decirle, mira Dios, yo estoy aquí, tú estás ahí, pero yo a ti no te necesito, porque yo soy tan justo que no necesito un redentor, ¿verdad? Por eso el Señor dijo que vino a buscar, ¿a quién? A injustos, ¿verdad? No a justos, al arrepentimiento. Nosotros vemos también esto en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. Yo siempre lo digo por si queréis apuntar. En Caín y Abel. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel, a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Por eso vemos como Caín ofrece fruto de sus manos, ¿verdad? Y esto no agrada a Dios, pero sin embargo, Abel ofrece el sacrificio mejor que tenía de entre sus corderos. Y esto agrada a Dios, apuntando esto a la obra de Cristo como el Cordero de Dios. Si hay alguien y tú no estás en Cristo y tú quieres agradar a Dios, de alguna forma de la que se te haya ocurrido agradar a Dios, tú estás ofreciendo el mismo sacrificio que este fariseo y que Caín, obra de tus manos. Por eso dice el Señor que cada obra que nosotros le ofrecemos fuera de Cristo es como trapo de inmundicia. Y hermanos, ¿sabéis lo que quiere decir trapo de inmundicia? Lo que se pone la mujer en el día suyo. Lo que se pone la mujer. Eso es inmundo, eso es declarado inmundo. Entonces, la mejor obra que ofrezca una persona que no esté en Cristo Jesús es como trapo de inmundicia porque está cubierta de maldad, de egoísmo y sobre todo de pecado. ¿Os acordáis lo que decíamos la semana pasada? ¿Verdad? ¿Qué es el pecado? El pecado, dice Juan en su primera carta, es infracción de la ley, ¿verdad? Cada vez que tú haces y tienes infracción de la ley, estás cometiendo el pecado. ¿Os acordáis la de mandamientos que sale en la palabra del Señor, ¿verdad? Mucho se va a los 10. 613 mandamientos se recogen en la palabra del Señor. Eso ya de por sí nos está exhortando a decir, pero bueno, por lo menos la mitad he cumplido, ¿no? ¿Cómo pago la mitad? No. Nosotros encontramos la palabra del Señor, sea el mandamiento que sea, no hay ni por un instante que podamos estar cumpliéndolo, porque si no haríamos como este fariseo. Señor, yo soy santo como tú eres santo. Señor, tú eres santo, pero yo también. Estoy cumpliendo mandamientos y lo que demuestra la palabra de Dios que el único que ha podido hacer una vida en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz es Cristo Jesús, y eso se imputa en la cuenta del creyente para que satisfaga la ira de un Dios airado. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver que la declaración del Evangelio es la declaración más impactante que puede haber en el mundo, en las sectas, en las religiones y en el orgullo del corazón humano. Porque el Evangelio es la única declaración que dice que no somos salvos por nada de lo que nosotros hagamos, que somos seres desechados de delante de un Dios santo, que estamos destituidos de su gloria, pero únicamente por la obra de otro, de Cristo Jesús, al que tú odias si no estás en Cristo Jesús, al que tú estás desechando y no quieres ir a Cristo Jesús, solo por la obra de Él, somos contados como justos delante del Padre. Por eso nosotros encontramos en Testigos de Jehová, en los mormones, en los católicos, en el Islam, que tú tienes que hacer obra para agradar a Dios. Pero lo que enseña el Evangelio es la única enseñanza, es la única declaración que enseña únicamente que por la buena obra de otro y por confiar en esa buena obra, nosotros somos salvos. Y por eso, muchas de estas cosas las podemos encontrar, ¿verdad?, en eso mismo, ¿no? En la Iglesia Católica. Siempre el deje nuestro por la Reforma, porque fue donde más se atacó, en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero hay muchas sectas y sobre todo hermanos
en muchas iglesias evangélicas. No nos tenemos que ir más lejos. Voy apuntando poco a poco. En muchas iglesias evangélicas se está enseñando, ¿verdad?, que Cristo murió por nosotros, que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, pero tú debes de añadir obras para agradar a Dios. Y hermano, muchos dicen, ¿verdad?, y quiero ya apuntar en tu corazón, y preguntas a muchos y dices, sí, yo voy a ir al cielo. Ah, que vas a ir al cielo. ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque un día tuve una experiencia con el Señor. Que un día tuviste una experiencia con el Señor. ¿Cuál fue? Sentí profundamente en mi corazón al Señor. Yo digo y creo profundamente que sentí al Espíritu Santo de Dios y desde ese día yo soy cristiano. Pero yo te hago una pregunta hoy. ¿Qué fue ese sentir? Sabemos que las emociones siempre existen, pero van reguladas conforme a la palabra de Dios. Y con la Biblia delante te pregunto, ¿te hizo ver ese sentir lo pecador que eres y lo vil desechado que eres para un Dios santo? Esa experiencia te hizo ver, ¿verdad? Esto te llevó a ver que estás destituido de la gloria de Dios, haciéndote ver que solo por la justicia de Cristo eres salvo. ¿Te hizo ese sentir ver eso? ¿O realmente sentiste una emoción sin más y esto pensaste que fue Dios, pero tu vida, voluntad y obediencia no han cambiado? Te voy a repetir eso. Si tú crees que un día tuviste una experiencia con Dios y tú conoces a Dios, pero tu vida, voluntad y obediencia a la palabra de Dios no ha cambiado, no tuviste nada. Lo que tuviste es lo que dice Jeremías, que el corazón es engañoso en gran manera, tuviste una emoción muy fuerte, pero no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y sobre todo esto suele pasar también en muchos sitios con la conocida oración del pecador. Sí, yo soy salvo porque un día el pastor de una iglesia me dijo que si levantaba mi mano, subía al frente, iba al frente, yo era salvo. No, perdóname. Si tú ibas adelante, tú le estabas dando todo al protagonista, al pastor, y estaba apuntándose en su libretita, no tiene por qué ser física, puede ser en su corazón, en su libreta, ¿verdad?, cuánta vivienda había vendido, cuántas almas había ganado, ¿verdad? Y está convirtiendo del evangelio un negocio. Porque, hermano, el evangelio de la prosperidad no solo se basa en que tú vayas delante a dar dinero, se basa en que todo lo que hagas en el nombre de Cristo debe de ser avanzado en tu vida, sea económico, sea salud, sea bienestar, y en eso se trata el evangelio de la prosperidad. Y le pregunta a esta persona, sí, yo soy salvo porque un día acepté a Cristo a que entrase en mi corazón, ¿verdad? ¿Eres salvo porque un día aceptaste a Cristo que entrase en tu corazón? ¿Verdad? Yo veo aquí 3 aspectos rápidos de esto para no entretenerme mucho. Primero, es un peligro, hermanos, tener como base de justicia una obra tuya. ¿Te estás dando cuenta que si tú crees que eres salvo porque un día aceptaste a Cristo es porque estás y queriéndote justificar delante de Dios por una obra que tú hiciste, algo que tú tenías que hacer y tú ¿qué hiciste? Eso es salvación por obras. Eso es salvación por obras, ¿verdad? Porque no eres salvo por nada de lo que tú hagas, sino si tú estás en Cristo, tú has sido salvado por todo lo que Cristo hizo por ti, ¿verdad? Segundo, tú no aceptas a Cristo en tu corazón. Es una palabra que no existe en la Biblia, ¿verdad? Sino que tú no aceptas a Cristo. El que te acepta es Cristo a ti. Es Cristo a ti el que te acepta. Tú no eres el ofendido. Cristo no está llamando a la puerta de tu corazón. Eso es una iglesia rebelde. Cuando dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, y si hay alguno escucha mi voz, ¿verdad?, entraré en él. Pero lo que está hablando Cristo ahí es una iglesia rebelde, ¿verdad? Una iglesia que se había apartado de la verdad. Pero los ofendidos, hermanos y amigos, perdóname, que no somos nosotros, que Cristo no tiene que pedirnos nada a cambio, sino el ofendido Cristo, porque nosotros, bajo la concupiscencia de nuestros pecados, hemos crucificado a Cristo todo allí hace 2000 años. Tú y yo, hermano, tú y yo hemos crucificado a Cristo. Nosotros nacimos pecador, apartado de la gloria de Dios. Nosotros nacimos como estos fariseos y escribas, ¿verdad?, no queriendo ir a Dios, ¿verdad? Por eso, el que acepta al pecador no somos nosotros a Cristo, sino Cristo acepta al pecador. Como dice aquí en el Sermón del Monte, apartado de mí, nunca os conocí.
Muchos dirán, yo sí te conocía, ese no es el problema, que yo a ti no te conocía. Ese es el problema, ¿verdad? Y tercero, en esta aceptación, Cristo no entra en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros, bajo la justicia de Cristo, entramos en su reino. No es que Cristo entre en nuestro corazón, sino que cuando Cristo nos acepta, ¿verdad? Nos regenera, nos pone un corazón nuevo, nos lleva al Padre sabiendo que nosotros somos pecadores, nos vemos sucios y nos lleva a Cristo, ¿verdad? Nosotros ahora somos los que entramos en su reino. Por eso, como dice Pablo en Filipenses, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando Pablo era fariseo, confiaba en sí mismo. Ahora confía en la justicia de Cristo Jesús. Punto 2, externa. Vemos como estos escribas y fariseos iban muy adornados por fuera, pero por dentro estaban muertos, ¿verdad? Dice, fariseo ciego, dice el Señor, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esto lo hemos visto más veces, hermano. No somos pecadores cuando pecamos, ¿verdad? Un perro, ¿por qué ladra? Porque es perro, es su naturaleza. ¿Por qué pecamos el pecado? Porque venimos así de fábrica, ¿verdad? Desde Adán venimos así de fábrica. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Vuelvo a repetir lo que he dicho más veces. Cuando un perro ladra no es una bolita ahí cerrada con dos ojos. ¿Qué es? Todavía nada, no ha dicho lo que es, ¿verdad? Todavía nada. Que, a ver, venga, ¡wow! ¡Ay, el perro! Pues igual nosotros, hermanos, estos fariseos, ¿verdad? Y escribas, ellos pensaban que aunque por dentro estaban llenos de inmundicia y de pecado, ellos si por fuera no lo hacían externamente, pues no estaban pecando. Ellos no adulteraban, eran fieles a sus esposas, pero por dentro estaban codiciando la mujer del prójimo. Ellos no mataban, pero por dentro estaban queriendo matar, ¿verdad? Y así sucesivamente, como nosotros vamos a ver, Dios mediante, en lo siguiente, ¿verdad? Sermones. Por eso nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Esto externo hoy mucho, que eso se enseña en muchas iglesias y sobre todo, hermano, apunta tu corazón. Tú también tienes esta raíz externa, ¿verdad? Legalista, que piensa que si tu hermano no se entera de muchas cosas, pues va a pensar que eres santo como Dios es santo. Y la iglesia, hermano, por eso nosotros creemos y afirmamos que cada creyente debe de pertenecer a la membresía. Es porque si, hermano, ¿no has pensado nunca que si hay pecado que Dios conoce, que tu Salvador conoce, ¿por qué no lo va a saber el hermano? ¿Verdad? Hermano, ¿sabes que Dios nos ha puesto en medio de una iglesia local para que cada uno de nosotros, y Dios actúa así por medio? Dios podría, lo que voy a decir, hacerlo en un chispazo, ¿verdad? Y encima que ni ocurriera. Pero el Señor lo ha puesto en medio de nosotros para que cuando nosotros estemos luchando con un pecado, como hablamos la semana pasada, lo contemos a un hermano y que el hermano ore con nosotros, se llegue a la palabra con nosotros y nos ayude, porque el Señor ha escogido eso en medio de la iglesia. Ha escogido eso en medio de la iglesia. Por eso estos fariseos estaban tranquilos físicamente, que no cometieran ningún acto pecaminoso, pero por dentro estaban llenos de todas estas inmundicias. El tercer aspecto que nosotros encontramos, el parcial. Ellos seleccionaban algunos mandamientos, como estuvimos viendo, ¿verdad? En el versículo 19. Seleccionaban algunos mandamientos buscando para que se pudieran mostrar mejor, ¿verdad? Bueno, ¿qué mandamiento puedo cumplir yo? Pues mira, los fariseos cuando iban al templo a orar, muchos de vosotros sabéis, que calculaban la hora a la que tocaban la trompeta hebrea, el shofar,
¿verdad? Para cuando se tocara, según donde ellos, porque en el momento que se tocara esa trompeta, donde cogieran al escriba y fariseo, ahí debían de ponerse de rodillas a orar. Por muchos fariseos y escribas calculaban cuando la trompeta iba a tocar para que le cogieran a la puerta de los templos. ¿Para qué? Para ser visto. Y todo el que no hiciera eso, ellos lo mandaban al infierno. Porque como estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Hay muchos que estipulan pecados menores y pecados mayores. ¿Y cuál es el problema de esto? Que muchos de nosotros, hermanos, de aquí de la IBG, se ha constituido pecados mayores y mandamientos menores. ¡Ay, hermano! No me diga que el otro día no viniste al culto de oración. Es que para mí eso es el clímax total. Si tú no vienes, creo que no eres salvo. No estoy diciendo cuando un hermano falta mucho y no se sabe nada de él. Estamos hablando que constituya ese mandamiento, ¿verdad? Ese mandamiento por encima de todos los demás, ¿verdad? O lo contrario, hermano. Y este es muy, muy habitual en la iglesia, que muchos de nosotros, al hacer mandamientos más importantes que otros, como hacían los fariseos, evaden la responsabilidad que tenemos con los otros hermanos. Venimos aquí el domingo, estoy aquí sentado, leo mi Biblia, ¿verdad? Pero exhortar al hermano. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermano. ¿Tú sabes si yo voy a ese hermano cómo va a reaccionar? Hermano, ¿tú sabes lo que dice la Biblia en Mateo 18? En Mateo 18 cuando dice, si ve a tu hermano pecar, ve y repréndele estando tú y él solo. Eso es lo que sí dice la Biblia. Eso sí sé que lo dice. La reacción del hermano no está en ti. En ti está que si ves a un hermano que no ponga ese mandamiento como menor, lo echo a un lado y ese no lo cumplo. Porque el Señor nos ha puesto aquí para eso. Y el cuarto aspecto es el hipócrita, ¿verdad? Estos hipócritas, los fariseos y los escribas, aman ser vistos que se le pongan como eminencias. Le encantaba sentarse en los primeros asientos, en las primeras sillas en la sinagoga. Y las salutaciones en las plazas, dice el Señor en Mateo 23, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Muchos les gustan sentarse en muchos asientos. No sé si habéis visto, hay denominaciones donde se ponen todos los pastores detrás del que está predicando, ¿verdad? Con la cabeza erguida, ¿verdad? Porque lo que quieren es que después de todo esto, de que se termine la predicación, sean puestos como rabí, ¿verdad? Rabí, pastor, presbítero, evangelista. ¡Ay, estás aquí! ¿Verdad? Y nosotros vemos esto, que, hermano, y esto es serio, muchos no aman a las almas, sino a las placas de reconocimiento. Lo voy a repetir. Muchos de estos fariseos modernos y escribas hipócritas modernos no aman a las almas, sino a las placas de reconocimiento. Por eso Cristo denuncia a los escribas y a los fariseos, porque el error de los escribas y fariseos eran dañinos para las almas y este daño no era otra cosa que la paga de llevar a almas al infierno. Dice el Señor en Mateo 23:15, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra. Los hipócritas, los fariseos y escribas iban recorriendo mar y tierra buscando discípulos. Ellos lo hacían, ellos evangelizaban. Dice, para hacer un prosélito, esta palabra quiere decir un nuevo convertido, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¡Wow! O sea, los escribas y fariseos evangelizaban, para entender, no digo esta palabra para entendernos, ¿vale? Ellos daban su buena noticia también, ¿verdad? Era que le hicieran caso a ellos, ¿verdad? Dice que hacían nuevos convertidos, nuevos discípulos, y una vez hechos estos nuevos discípulos, dice el Señor, que le hacían 2 veces más hijos del infierno. Imaginaos, la paga. Por eso el denunciar a los falsos maestros, hermano, no es una falta de amor, esto es amor a la verdad y a las almas, ¿verdad? Por eso Cristo lo que está enseñando en nuestro versículo de hoy es que aún el hermano de la iglesia, el que acaba de llegar, el que se acaba de convertir, su justicia debe ser mayor que la de escriba y fariseo. Y esto nos lleva ya, para terminar, a nuestro tercer y último punto. Vuestra justicia mayor que la de escribas y fariseos. Pero ¿en qué sentido, hermano, nuestra justicia
del creyente debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Primeramente, nosotros vemos que la justicia de los cristianos nunca será la base de su confianza delante de Dios. Como he dicho anteriormente, el creyente es alguien que, como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo me glorío y no en lo que yo hice, sino en lo que Cristo hizo por mí. Esa es la base de la confianza de un creyente delante de Dios. Sabe, como dice Pablo a los filipenses, que la fe es algo que se nos ha sido concedido como un regalo inmerecido, ¿verdad? Como dice Pablo, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El creyente es algo que no se gloria ni de su fe, no dice, soy salvo por mi fe, porque hermano, nosotros sabemos que la fe no salva a nadie, sino es donde esté depositada esa fe, porque la fe puede estar depositado en un Jesús, como dice Pablo, si a vosotros viene otro Jesús del que os hemos predicado, que hay otro Jesús, no hay otro Jesús, pero tú te puedes hacer un Jesús a tu imagen y a tu condición. Tú te puedes estar haciendo un Cristo que crees en Él, como el diablo, pero no lo crees a Él porque no lo conoce por medio de su palabra. Por eso el cristiano verdadero nunca está satisfecho porque quisiera ser como Cristo y como vimos en la bienaventuranza, ¿verdad? Es alguien que tiene hambre y sed de justicia, ¿verdad? Nosotros encontrábamos y vimos en Romanos 7 la desesperación de Pablo de no poder ser santo y alcanzar esa plenitud de la santidad, ¿verdad? Pero tiene hambre y sed de ser santo como Él es santo. Por eso Pablo dice en Filipenses, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso otro aspecto de vuestra justicia mayor que la de los escribas y fariseos es que los cristianos se preocupan principalmente por lo que hay en el corazón. Eso es el aspecto principal de lo que se preocupa el creyente. Está luchando constantemente, no que si va a lo mejor porque lleva un zapato u otro, va a ser salvo, sino está preocupado de lo que habita en su corazón, como nosotros decíamos, y vemos otra vez Romanos 7, está siempre con la misma impotencia que tenía Pablo, de no poder ser santo como Él es santo, y esto lo lleva a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y automáticamente Pablo nos empieza a dar unas normas para saber qué debemos de hacer para ser salvos, sino que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y sobre todo eso último, hermano. Dice que con la mente sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Los fariseos se creían que con sus hechos podían, ¿verdad?, con su carne servir a la ley de Dios y con su cuerpo, ¿verdad?, a la ley del pecado, ¿verdad? Pero el creyente es alguien que aunque su carne sirve a la ley del pecado y está luchando constantemente contra el pecado, una vez más digo, no está viendo a los fariseos como su problema personal, su negocio, su vida, su mujer, su marido, su suegra, sino que está viendo a los fariseos el gran problema que es el pecado, ¿verdad? Y vemos una guía en el Antiguo Testamento donde realmente el pueblo de Israel necesitaba un rey que pudiera vencer a Goliat, necesitaba a un rey que pudiera vencer a los filisteos, y ese rey es Cristo Jesús, que ha venido, ¿verdad?, a vencer nuestro mayor problema, que somos nosotros mismos, que es el pecado que mora en mí, como dice Pablo, ¿verdad? Otro aspecto, la obediencia del cristiano es sincera, mientras que la de los fariseos es esclava. Y atención a esto, hermano. Y aquí hay una clave que espero que tu corazón pueda aplicar esto y que el Espíritu Santo aplique esto en tu corazón. El creyente no es un mercenario, que a diferencia de los fariseos parece que están cumpliendo sus mandamientos por dentro, pero lo están haciendo sin amar a la ley. Si tú en esta mañana te estás viendo que tú no amas a la ley de Dios, ve a Cristo.
ve a Dios. Porque el aspecto de que tú no estés amando a la ley de Dios es porque no hay nadie, el hombre natural, nadie que haya nacido según Adán, que pueda por sí mismo amar a la ley de Dios. Todo lo contrario, eso es creerlo a Él. Tú puedes estar diciendo, yo amo a Cristo, pero si odias su ley, estás amando a Cristo porque la ley es Dios. Porque la ley es el carácter de Cristo. Por eso el creyente es como dice el salmista en el Salmo 119, tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Ya no hacen las cosas diciendo, ay, es que yo no puedo hacer eso. No, es que yo no quiero hacer eso. Oye, mira, ¿qué de tiempo llevo sin verte? Quiero preguntarte una cosa. Esta noche, pues yo voy a ir, como lo hacíamos antes, discoteca, vamos a hacer... No, mira, yo es que no puedo hacerlo. ¿No os preocupa eso, hermano? Que digáis vosotros que no podéis hacerlo. No os convierte eso en escriba y fariseo, que vuestro corazón sí está queriendo, pero no lo permite porque estáis poniendo una norma para agradar a Dios, ¿verdad? Por eso el creyente al que el Señor le ha dado un corazón nuevo, le ha dado una voluntad nueva, le ha hecho nacer de nuevo, no dice yo no puedo hacer aquello y lo otro, dice yo no quiero hacer aquello y lo otro, porque el Señor es el que pone en vosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. No por nuestra buena voluntad, sino por su buena voluntad. Por eso la ley de Dios se ha convertido en su voluntad, en su querer, en su deleite, y no le supone una carga como lo es para los religiosos, ¿verdad? Por eso el creyente no es alguien que tiene que ir a la iglesia, es alguien que quiere ir a la iglesia. No es alguien que tiene que leer la Biblia, quiere leer la Biblia. El creyente no es alguien que tiene que servir al hermano, sino que quiere servir al hermano. Porque aunque el creyente es alguien que no es perfecto, aún sigue cayendo en pecado, ya no es esclavo del pecado, sino esclavo de Cristo, ¿verdad? Yo, Pablo, siervo de Cristo, esa palabra es doulos, quiere decir yo, Pablo, esclavo de Cristo. Por eso, como un pez, ¿os acordáis? Como un pez no puede cumplir la ley de una oveja, ¿por qué? Porque ni quiere ni puede. ¿Y porque no quiere ni puede? Porque necesita nacer de nuevo, necesita un milagro, necesita que venga Dios y diga, pez, ahora eres oveja. Y esa oveja voluntariamente va a hacer lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? Porque si os imagináis, ¿no? Si ese pez se convierte en oveja y le preguntamos a la oveja, ¿quieres volver al agua? No, yo ya soy oveja, ¿verdad? Yo ya quiero hacer lo que de oveja, porque es la naturaleza. Por eso, si tú no estás en Cristo y no estás queriendo ir a Dios, es porque no has nacido de nuevo. Si no amas la ley de Dios, es porque no has nacido de nuevo. Pero qué mejor noticia saber que vayas al Dios que te hace nacer de nuevo, ¿verdad? Que vayas a Dios, a Cristo, en arrepentimiento y fe. Y ya terminando, el sello de los creyentes es la santidad en su vida, como leía el texto Salvi, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, después de Pablo de decir toda la impotencia del capítulo 7, ¿verdad? Es como decir, hey, pero no estoy excusando el pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A pesar de que los creyentes llevan una vida insatisfecha, en esta vida, a no poder llegar a la perfecta santidad de Dios, si vive conforme a las demandas de la obediencia de la palabra. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 8, porque los que son de la carne, el hombre no nacido de nuevo, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, el hombre regenerado, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, escribas y fariseos, corazón no regenerado, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, le habla a la iglesia, no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo lo que está diciendo aquí es que si tú estás viviendo conforme al Espíritu, es que tú tienes a Cristo. Si tú estás viviendo conforme a la carne, conforme a la concupiscencia de tu pecado, no tienes a Cristo. Y último punto, con esto termino ya, la justicia delante del Padre no fue ganada por nosotros mismos, sino
por otro en nuestro lugar, que este es Cristo, Cristo Jesús. A pesar que nosotros estábamos destituidos de su gloria, que nosotros vivíamos conforme a la carne, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida, ¿verdad? Cristo ocupó la paga de nuestra injusticia impagable delante de un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable. Si me acompañan a Mateo capítulo 27, versículo 15. Mateo 27, desde el versículo 15. Ya este texto lo hemos leído, pero se me clavaba ayer en la cabeza mientras preparaba el sermón. Lo hemos leído en esta serie. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Vemos si era famoso, era conocido por todo el pueblo, ¿verdad? Reunido, pues ello, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengan nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os sueltes? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Por eso nosotros vemos, hermanos, que Cristo, aquí vemos lo que es la ilustración, ¿verdad? Un simbolismo del Evangelio, de la sustitución, donde Cristo se pone en el lugar de un ladrón imperdonable como Barrabás. Cristo se puso en el lugar de un pecador imperdonable como tú y como yo. Por eso Barrabás, hermano, estaba sentenciado. No había ecuación posible para que Barrabás saliera de su condena. Era lo bastante injusto para la ley. No había justicia que lo pudiera salvar hasta que apareció lo inexplicable, hermano. Barrabás estaba condenado, era un famoso ladrón, ¿verdad? Su injusticia nunca lo salvaría, porque nuestra justicia delante del Padre es aún menor que la de escribas y fariseos, ¿verdad? Pero hasta que apareció lo inexplicable para nosotros, hasta que el justo apareció haciéndose injusto, para que un ladrón imperdonable fuese perdonada por la justicia de Cristo. Para que un pecador imperdonable como tú y como yo fuésemos perdonados por la justicia de aquel que se puso en nuestro lugar, satisfaciendo la justicia de Dios airado por amor a nosotros. Por eso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, primeramente y amigos, si Cristo no es tu justicia, nada lo será el día del juicio. Si Cristo no es tu sustituto, nadie lo será. Por eso, la buena noticia de esto es que si tú hoy te has podido dar cuenta, hoy domingo, el día del Señor, que tú no estás en Cristo, que tú nunca has hecho nada para satisfacer la justicia de Dios porque sabes que eres pecador y no puedes hacer nada, qué mejor noticia de decirte que hay un sustituto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y eso satisface a la justicia de un Dios airado. Y aprobando toda la obra de Cristo Jesús, lo resucita el tercer día, para que nosotros veamos que si tú hoy vas a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú hoy vas a Él, así será resucitada tu alma. Por eso, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, y ahí no termina la gracia en la cruz, sino que, como dice el Señor en Ezequiel, ¿verdad? Yo daré un corazón nuevo, pondré mis estatutos dentro de vosotros, para que andéis en ellos y lo pongáis por obra. La gracia sigue actuando en nuestras vidas, haciéndonos día a día conforme a la santidad, conforme al carácter de Dios, conforme al carácter de Cristo, ¿verdad? Para que ahora nosotros
todas las obras que nosotros hagamos en Cristo Jesús sean aprobadas como si lo hubiese hecho el mismo Cristo Jesús. Si me acompaña a la oración.